Doctora Lorena, muy Muy buenos buenos días. días. Buenos días. Solamente os les voy a solicitar, por favor, que me puedan abrir para poder compartir contenido. Ok. No sé si alguien del staff me puede ayudar en la solicitud de la doctora mientras yo hago la presentación correspondiente. Bueno, damos paso a la presentación de la semblanza de la doctora. Ella es doctora en Bellas Artes, sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una máster en el profesorado de educación secundaria, bachillerato, FP e idiomas en máster e investigación en arte y ciencia, arte y creación por la UCM. Tuvo una beca doctoral en PIRTU, Junta de Castilla y León en el Fondo Social Europeo del 2011 al 2015. Tuvo también una estancia de investigación en la Universidad de París Descartes en el 2017. Profesora de Fundamentos de Educación Artística, Creatividad y Educación en el grado de Magisterio de Primaria Infantil en SCUNY. También es parte del personal docente e investigador en el Departamento de Psicología Social y Antropología de la Facultad de Sociología y Psicología de la Universidad de Salamanca. Actualmente la doctora es profesora en el grado de Comunicación y en el grado de Diseño Digital de la UNIR. Desde el 2016, sus líneas de investigación se articulan en el área de diseño, arte y salud y procesos gráficos, como lo son pintura y cine. Miembro del grupo de investigación DISEA. Sin más, doctora, la audiencia es suya. Estamos muy contentos de contar con su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes, en especial muchísimas gracias a la Universidad de Guanajuato, al doctor Charles da Silva Rodríguez y en especial también al doctor Florencio Vicente de la Asociación INFAD por esta invitación y por esta agradable aventura de compartir conocimiento en relación al envejecimiento, la salud y, como no, el arte. Voy a intentar abrir la bandeja de uso compartido en la que ustedes van a poder ver una presentación. No sé si la están viendo. Aún no, doctora, tarda unos segundos en mostrarse. De acuerdo. Bueno, mi disertación va a ir en relación a los beneficios del arte en la salud de personas mayores por un envejecimiento activo. No sé si ya disponen de la visibilidad de la pantalla. No, doctora. ¿No? Si puede verificar que el acceso sea el correcto. En principio debería funcionar bien. Un segundo. Un segundito. Claro. No sé si en principio deberían estar ustedes viendo ya la presentación. Ya, doctora, ya está aperturada la presentación. Perfecto. Bien, pues como les comentaba, voy a hablar un poco sobre los beneficios del arte desde la propia experiencia, al igual que comentaban en la disertación anterior y estuvieron dialogando ustedes sobre la importancia del cuidador. He de decir y destacar que yo también fui cuidadora informal durante varios años, concretamente durante 7 años de mi abuela. Esa experiencia me llevó a vincular dos ámbitos de conocimiento, sobre todo desde el punto de vista del arte, y mi intención era un poco aportar y arrojar luz y ayudar a través del arte y que ésta sirviese como herramienta para poder trabajar con este perfil de personas adultas mayores y en especial con algún tipo de demencia, en concreto de la demencia tipo Alzheimer. Para ello, desde el punto de vista de mi campo de actuación desde el arte, me tuve, por supuesto, que formar en ámbitos de salud y concretamente en demencia. He de decir que mi formación fue gracias a cursos de formación tanto virtuales como presenciales del Centro de Referencia Estatal de la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca. Con lo cual eso me aportó un bagaje mucho más amplio para poder abordar desde el arte cómo intervenir sobre este perfil de personas. En este mare magnum que ustedes pueden visualizar a través del mapa conceptual de diferentes conceptos, si hablamos de arte, el arte es un concepto tan amplio y tan amplificador que prácticamente es casi no imposible, pero es muy difícil concretar una definición clara sobre aspectos relacionados con el arte, ya que nos ha ido acompañando desde épocas pretéritas, ¿no? Mi intención aquí
es apoyarme a través del arte, a través de diferentes técnicas artísticas y aparte de diferentes herramientas para poder abordarlas con personas de este perfil, ¿no? Como bien dice la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es un proceso en el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar esa esperanza de vida saludable, productividad y calidad de vida en la vejez. Aquí el arte considero que forma una parte esencial y muy importante. Puede ser una herramienta fantástica para trabajar en un equipo multidisciplinar con psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Y es ahí donde considero que podemos trabajar conjuntamente. Es imposible no abordar determinados aspectos del mundo de la demencia si no es desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? Y bueno, pues como ya ustedes saben, y tampoco quiero entrar a ahondar demasiado, simplemente decirles que con el tipo de perfil de personas que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, son personas que han padecido demencia, que padecen diferentes alteraciones cognitivas, como pueden ser afasias, aprasias, agnosias, alteraciones de actividad constructiva. Y el arte, digamos que conecta todos esos conceptos o esas situaciones fisiológicas que este perfil de personas padece, lo podemos conectar y ayudarlas a mejorar su calidad de vida a través de la cultura y a través de la comunidad. ¿Por qué? Porque como bien denuncia Zeisel en un libro muy interesante sobre un manual acerca de cómo tratar o abordar este tipo de perfil de personas, nos postula que le da significado a sus vidas y da un significado que las personas con Alzheimer anhelan con todas sus fuerzas. Entonces, para ello, en un primer momento, el grupo de investigación en el que formé parte en su momento a través de una beca predoctoral con un proyecto multidisciplinar entre la Universidad Complutense y la Universidad de Salamanca, abordamos una serie de objetivos principales para después, a continuación, mostrarles nuestra intervención a raíz de una serie de talleres. Para ello, ¿qué nos planteamos desde un inicio? Mejorar la calidad de vida, autoestima y sistema de cuidado de personas con Alzheimer y otras demencias y sus cuidadores familiares. Para nosotros, como bien enunciaba el doctor Charles da Silva, el cuidador familiar es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque nos puede dar la apertura a conocer mejor a este participante y poder abordar temas que sean interesantes a través del arte y poder conectar con su vida actual. También, por otro lado, pretendíamos favorecer contenido de su contenido vital, pasado, presente y futuro, a través de la experiencia estética, la participación y el disfrute del arte. Hicimos talleres tanto a nivel presencial como talleres en el centro de Alzheimer, como también salimos fuera del centro y fuimos a diferentes museos, por ejemplo, en el caso de Madrid Capital, donde pudimos disfrutar de esas experiencias. También, por otro lado, nuestra intención era fomentar la participación y comunicación del usuario con la producción cultural. ¿Por qué? Para hacerle formar parte de la sociedad, ¿no? Que es algo también muy importante en ese intento de socializar la comunicación entre participante, cuidador y resto de sociedad, ¿no? Que vean al participante como un bien más que disfruta de su cultura. También, por otra parte, intentamos preservar las capacidades cognitivas. Son ya numerosos los beneficios para todas las personas, para todos los públicos que el arte nos ofrece. Hemos oído hablar de, pues no solo de la comunicación, ¿no? Sino también de la psicomotricidad, de la autoestima, etcétera. Son factores que, como ustedes verán durante el proceso de mi comunicación, se han ido abordando y llevando a cabo. Y por último, y no menos importante, nuestra idea también era erradicar el estigma que se tiene de este tipo de perfil de personas. En fases leves y leve moderada todavía son capaces de poder hacer. Y en ese poder hacer que Fiorini hablaba sobre lo dado y lo que se puede llegar a hacer en el proceso creativo es donde partimos para enfocar el arte en este perfil de participantes. Los contextos de actuación en los que trabajamos fueron, durante los 6 años que duró la investigación, fueron, por un lado, en el Centro de Alzheimer, que ya se lo iniciaba al inicio de mi ponencia, trabajamos en 3 unidades. Uno fue en la unidad de día, donde los participantes, en este caso, simplemente estaban una parte de la mañana en el centro,
Y luego también trabajamos con residentes que mediante un proceso de selección tenían como un periodo de estancia en el centro de Alzheimer, ¿no? Los periodos solían variar, ¿no? Dependiendo un poco de las políticas que se llevaban a cabo en ese momento. En esa estancia trabajamos en el módulo salmón, que así lo denominaban en el centro, y en el módulo verde. Nuestras horas de actuación también era importante tenerlas en cuenta como factor. ¿Por qué? Porque en este centro, por ejemplo, trabajamos en horario de tarde y nuestros participantes ya venían un poco más cansados de otras terapias alternativas que se incorporaban en el centro. La verdad es que yo les invito a que puedan visualizar la página web del Centro CREA Alzheimer, porque allí encontrarán multitud de recursos, información, artículos de investigación muy interesantes que abordan las diferentes temáticas que hemos ido viendo a lo largo del congreso, tanto de ayer como de la sesión de hoy. Por otra parte, también estuvimos trabajando en la Asociación Alfa Contigo de Madrid. En este caso, se desarrolló conjuntamente un programa denominado Creatividad, Expresión y Cultura. En él lo que hicimos fueron talleres que se llevaron in situ en la asociación y también fuera de la asociación. Es decir, que fuimos tanto el grupo de personas que padecen demencia como sus familiares cuidadores a diferentes museos de Madrid. Y tuvimos una experiencia bastante enriquecedora porque luego la podíamos retribuir y hacer más actividades, abrir el abanico dentro del centro. A continuación, les voy a mostrar la serie de talleres que llevamos a cabo durante las diferentes sesiones. Como enunciaba Elios Eisner, el trabajo artístico es una manera de ampliar nuestra conciencia, refuerza nuestra sensibilidad y nuestra capacidad también de apreciar cualidades del entorno, así como facilitar o fortalecer la imaginación. Y todavía este tipo de perfil de personas pueden llegar a imaginar y crear nuevos mundos. Como primer planteamiento, la doctora Ullán y su equipo plantearon una serie de criterios para llevar a cabo este diseño de programas. Sencillamente consistían en 6 puntos que les detallo un poquito a continuación. En primer lugar, las actividades artísticas deberían estar diseñadas para todos los públicos, es decir, fuera una aportación de educación artística preparada para personas adultas, tanto con patologías como sin patologías. ¿Para qué? Para tampoco poder poner a la persona y que la persona denote sus posibilidades o sus límites de actuación en cuanto a nuestras actividades. Las actividades también deberían promover el contacto con obras de arte de diferentes épocas y estilos. Bien es cierto que las personas mayores tienen un concepto del arte distinto al que podemos tener las personas un poco más jóvenes. A ellos quizás les llega más rápidamente el arte tradicional que el arte contemporáneo. Pero esto no supuso ningún tipo de limitación. ¿Por qué? Porque usábamos diferentes obras de diferentes artistas a lo largo de diferentes épocas que simplemente nos servían como recurso para dialogar. Y en ese diálogo ya podíamos formar o intentar desarrollar los diferentes talleres que llevamos a cabo. Por otra parte, intentamos incluir técnicas artísticas como pueden ser la pintura, acuarela, grabado, fotografía, etcétera, que promoviesen su creatividad y también favorecer su desarrollo a la hora de que ellos mismos desarrollaran su propia obra artística. Sé que al principio les puede resultar un poco complejo que una persona participante de estas características pueda llegar a desarrollar una obra de arte como tal, pero las pruebas que van a ver ustedes a continuación verán cómo a lo largo de establecer rutinas y aprendizaje y reposición, digamos, de los diferentes talleres que hemos llevado a cabo, se puede lograr. Y de esta manera, pues rompemos un poco el estigma que tenemos o que la sociedad tiene, mejor dicho, en ocasiones sobre este perfil. También teníamos la idea de establecer vínculos entre la obra de arte y sus creaciones personales en cuanto a las obras de arte que iban desarrollando, bien por el tipo de contenido que querían plasmar, bien por el tipo de técnica, etcétera. También, por otra parte, la idea era promover el valor y revalorizar esa identidad que los participantes también tienen su derecho en mostrar, ¿no? Darle valía a esas obras de arte que se han ido desarrollando a lo largo de los talleres. Y por último, y no menos importante, favorecer la utilización de capacidades cognitivas, intentando
no discriminar, estableciendo asociaciones y estableciendo una comunicación entre los participantes, ya que a veces hay terapias en las que son bastante individualistas. Entonces, de esta manera queríamos generar conocimiento común, compartido, establecer también aprendizajes significativos emocionales y, sobre todo, activar la escucha. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una amplia sabiduría y conocimiento y nos pueden aportar muchísimo como sociedad y, sobre todo, a los más jóvenes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, planteamos una serie de materiales y métodos que consistían básicamente en dividir el taller en 3 sesiones. Una primera fase, que como pueden ver ustedes en pantalla, preparábamos una presentación en PowerPoint, utilizamos otras técnicas como pueden ser Prezi o otras herramientas de aplicaciones, pero nos resultó mucho más cómodo utilizar un PowerPoint porque la imagen era mucho más clara, más limpia y evitábamos el movimiento, que era algo que algunos de los participantes nos comentaron cuando utilizamos plataformas como por ejemplo Prezi. Entonces, en un primer momento, lo que desarrollábamos era una fase de análisis y apreciación de diferentes obras de arte, de diferentes artistas. No nos planteamos en un principio explicarle periodos del arte, sino establecer un diálogo de temas en concreto, que a continuación veremos, sobre obras de diferentes artistas, cómo diferentes artistas plantean una idea de manera diferente. Y a partir de la obra de arte, establecíamos ese diálogo. Ellos hablaban de la obra. La idea no era contarles el desarrollo histórico de la obra, sino generar conversación a través de esa obra. Y de esta manera aprendíamos muchísimo del contenido vital de cada una de estas personas, de su sabiduría, ¿no? En un segundo lugar, una vez que habíamos preparado la sala, preparamos la estancia, los materiales que íbamos a utilizar, llegamos a la fase de producción, en la que los participantes desarrollaban su propia obra. Entonces, aquí cada uno de ellos contaba con su kit de materiales individual, a veces podía ser de uso compartido, pero en principio creíamos más oportuno que cada participante tuviera su material y su propia obra. Para luego ir desarrollándola, siempre había 1 o 2 educadores como guía para llevar a cabo ese proceso. Contábamos también con el apoyo de auxiliares del propio centro, en el caso del centro de Alzheimer, o con la psicóloga de la asociación, en el caso de la asociación AFAL. Y por último, una vez que desarrollábamos esa obra, teníamos una fase de puesta en común, ¿no? Otra vez volvíamos al diálogo para ese desarrollo. Entonces teníamos un debate previo después de esa realización de esa obra, y luego un diálogo sobre los resultados de lo que habían obtenido. Bien es cierto que a veces ellos y ellas eran bastante negativas, ¿no?, en cuanto a su obra artística. Pero aquí hablábamos del posible error, que no lo había, porque el resultado eran obras muy frescas, muy naturales, con una gran proyección sobre todo y parecido con el expresionismo abstracto, por ejemplo. Entonces, aquí en la última diapositiva, en la última imagen, pueden ver ustedes un poco cuál fue el desarrollo de esas obras, ¿no? Cómo esa valía y ese potencial que tiene este tipo de perfil de personas lo llevábamos a la visualización, ¿no? Y generábamos una exposición, como desarrollamos en el centro de Alzheimer, ¿no? Para que se viese ese potencial que este tipo de participantes tienen. En todo este desarrollo, nosotros planteamos una rutina diaria en cuanto a aplicar el arte para este perfil de personas mayores adultas con demencia, ¿no? Reestructurábamos siempre el espacio, disponíamos los materiales siempre de la misma manera para que ellos se fueran familiarizando tanto con el espacio como con el desarrollo de los diferentes materiales, como en la manera de abordar cada taller. Entonces, siempre seguíamos ese análisis, y luego nosotros desde el punto de vista de investigadores, porque aparte de ser investigadores desde un punto de vista teórico, también en mi caso formé parte como educadora artística y era la encargada de hacer ese diseño y esa implementación de cada talleres. ¿Cómo hacíamos esa metodología de investigación? La hicimos desde un punto de vista cualitativo, a través de la observación a participante, a través de la consecución de diferentes diarios fotográficos de cada taller, y luego partiendo de una ficha
era un formulario diseñado por la doctora Ullan y su equipo. Digamos, establecíamos archivábamos toda esa documentación, procedíamos a analizarla a través de categorías, con programas como por ejemplo Atlas-T, etc. Dentro también del tipo de intervención que llevábamos a cabo con este perfil de participantes, nuestra intervención consistía o llegamos al punto en intentar plantear dos tipos de talleres desde el punto de vista artístico. El primero era desde el punto de vista del proceso artístico, donde la técnica artística era, digamos, el eje principal. Enseñábamos diferentes técnicas artísticas a los participantes, pero nos vimos en la necesidad también de trabajar el concepto de cada taller, de plantear una temática, de buscar aquellas temáticas que eran interesantes para los participantes para abordarles desde un punto de vista artístico y que nos permitiera buscar una serie de obras de artistas que hablaran sobre esa temática y permitieran abrir el diálogo. Como número de talleres que se llevaron a cabo, se llevaron más de una veintena de talleres. A continuación les voy a detallar de manera gráfica tanto los talleres abordados en el Centro de Referencia Estatal CRE como en la asociación. Estuvimos abordando talleres de diferente índole, de diferente temática. Cada taller le aplicábamos un tema en concreto, un tema conceptual que sirviese de detonante para captar la atención de nuestros participantes y luego, digamos, ellos también aportaban un posible título para ese taller, con lo cual ellos nos ayudaban también a ese diseño de talleres, qué es lo que a ellos les gusta y cómo les gustaría plantearse. Simplemente voy a ir a continuación mostrándoles los diferentes talleres que llevamos a cabo y cómo los abordábamos. Uno de los talleres que mejor funcionó fue Mapas de Memoria, un mundo de color, donde nuestro objetivo era hacer llegar a los participantes la simbología del color, ¿no? Esa emoción que nos proporciona el color y cómo lo vemos a lo largo de nuestra vida y también en nuestro entorno, ¿no? Partimos de la imagen tan sencilla de un arco iris para hablar temáticas de, por ejemplo, estancias, por ejemplo, o horas del día, cómo se forma un arco iris. Partimos del prisma de Newton, por ejemplo, y en este punto incluimos obras de artistas que trabajan el color. ¿Y cómo lo trabajan? Pues teníamos como referente a Luis Gordillo, por ejemplo, o Adriana Calatayud, o simplemente obras conceptuales de arte contemporáneo, como puede ser el círculo cromático que Litt, digamos, había desarrollado. ¿Qué técnica utilizábamos para poder abordar este estudio? Simplemente necesitábamos un bloc y acuarela líquida, y pinceles y agua. Con estas pocas herramientas empezamos a ver un poco cómo podíamos abordar diferentes talleres. Digamos que este taller fue la apertura a talleres con una mayor complejidad. Aquí a continuación ven ustedes un poco el relato gráfico de cómo es el diario de campo que llevábamos a cabo en cada sesión. En primer lugar, como les comenté anteriormente, disponíamos siempre el aula de manera más cómoda según las estancias en las que disponíamos. Hay veces que, por ejemplo, trabajamos en una habitación más cerrada y en otras ocasiones llegamos a trabajar en el salón de la estancia principal. Era mucho más amplio el espacio y teníamos que reorganizarlo de otra manera. También un poco en función del estado en el que se encontrase esta persona, porque como bien ha comentado el doctor Charles anteriormente, un caso de referencia en el que una participante quería ir al baño, por ejemplo, y no llegaba el momento en el que llegase a ir al baño, a nosotros nos sucedía cuestiones parecidas, ¿no? Participantes que deambulaban, participantes que se cansaban, querían dar una vuelta, querían volver, regresar. Dejábamos el taller bastante abierto a las necesidades de ellos, que los participantes fueran el centro del proceso creativo y no al revés, sino que ellos, digamos, eran los que delimitasen el tipo de tiempo que querían estar o no, si querían participar de manera activa o de manera pasiva.
Hay veces que simplemente participantes teníamos que se sentaban en una silla y les gustaba contemplar o observar lo que sus compañeros y compañeras desarrollaban. Y era totalmente igualmente factible. Cada uno de ellos tenía su blog en concreto para cada trabajo, en los que se indicaba el nombre y la fecha. Luego todo ese diario se fotografiaba también. Entonces aquí vemos un poco cómo se elaboraban esas gamas, cómo cada uno de ellos elegía una temática o simplemente abordaban el papel en blanco de una manera natural sin tener una idea preconcebida. Luego hay participantes que eran más figurativos y figurativas, que les gustaba más representar algo real, y aquí la valía es que muchos de esos participantes representaban la realidad sin fijarse y sin copiarse de una imagen real. Aquí, por ejemplo, tenemos la participante T, que muestra la ciudad de Salamanca, la catedral, desde su imaginario, con lo cual tiene, lo que les comentaba, una valía súper importante. Igual yo en algún momento en el que me he tenido que enfrentar al papel en blanco a la hora de hacer una obra no tenía esa capacidad. Entonces aquí vemos un poco reflejado la manera en la que ellos y ellas pueden abordar la obra de arte de una manera diferente. Podemos ver también ejemplos un poco más abstractos. También es importante reseñarles que, dependiendo del estado de la enfermedad en la que se encuentren, funciona mejor trabajar desde la reminiscencia, desde el recuerdo, a trabajar, por ejemplo, en fases más avanzadas con lo abstracto. ¿Por qué? Porque al final de lo abstracto también podemos sacar una significación de algo que para ellos es significativo. Entonces, veréis ejemplos de diferente índole. Hay gente que representaba, por ejemplo, mandalas o conceptos más de una temática que es más figurativa, por ejemplo, un monte. El Pilar de Zaragoza, por ejemplo. Todas estas funciones pues se iban desarrollando. Otro elemento interesante es cómo algunos de los participantes dibujaban o pintaban a base de puntitos. Estudiando, investigando sobre el tema, hay referencias como Macpherson o Paul Camus han hecho estudios similares, ¿no? Cómo este tipo de personas van variando su representación gráfica a lo largo que va pasando el tiempo. Y el punto, el trabajar a partir de puntos es bastante significativo. Otros, por ejemplo, y otras deberíamos ayudarles, cambiarles de posición el folio para que no se centrasen en una sola parte del papel. Otro taller que abordamos fue a través de la poesía visual y los caligramas, es decir, cómo a través de poesías visuales, refraneros, dichos populares, construían su propia obra. Para ello, ¿qué técnica utilizamos o qué herramientas? Utilizamos las antiguas letras SED, que no sé si las conocerán ustedes, son letras que permiten ser pegadas y construir pequeñas frases. Solían utilizarse bastante en los años 80, 90, antes de que se incorporara con más auge todo lo que es el tema digital. También empleamos tinta china y todo sobre papel acuarela en aquellos blogs que ya les enseñé en un principio. ¿Qué artistas utilizamos en este caso? Partimos de la obra de Apollinaire, que es uno de los referentes artísticos en cuanto a poesía visual, para ir avanzando en otros artistas, como pueden ser Lewis Carroll, Mira Sendel, Sirin Nesat, que trabajan la tipografía en su propia obra. A través de esta tipografía y caligrafía nos permitía un poco ver esas referencias y también descubrir la caligrafía tan bonita que tienen estos participantes y que algunos de ellos todavía persiste y perdura en su manera de hacer. Aquí, por ejemplo, también es interesante destacar que en ocasiones tuvimos la presencia de familiares, cuidadores informales y no formales. Es verdad que en el centro de Alzheimer fueron pocas veces la que tuvimos la oportunidad de trabajar con familiares, pero siempre que y cuando los familiares se acercaban a hacerles la visita de rigor, nosotros y nosotras les invitamos a participar. Con lo cual es importante porque al final se genera un clima de familiaridad muy positivo. Aquí pueden ver un poco cómo son estas letras SED que le comentaba anteriormente, cómo simplemente con presionar ya obtenían letras y símbolos de manera muy fácil, con lo cual estamos trabajando la psicomotricidad fina y en ocasiones la psicomotricidad gruesa.
Resultados de ese taller, los que ven ustedes a continuación. Tenemos obras más abstractas y obras más figurativas, ¿no? Incluso alguno se atrevió a generar su propio refrán personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, el árbol de la esperanza, unos lo encuentran de niños y otros lo encuentran con barbas. Entonces, en este caso, pues es bonito ver un poco cómo la creación no solo es artística, sino también en ocasiones puede llegar a ser literaria. La combinación con puntos que le indicaba anteriormente, como es un referente que es reiterativo. También la aplicación en algún momento de color, porque al artista, en este caso el participante, para mí son como artistas, lo podía solicitar y, por supuesto, podíamos hacer combinación de técnicas. Otro taller que llevábamos a cabo, un poquito más tecnológico, fue la aplicación de la fotografía digital. Procuramos que todos los participantes tuvieran una cámara digital analógica, compacta, sencilla, en la que pusimos pegatinas por orden de, digamos, por orden de cómo tenían que actuar a la hora de realizar esa fotografía. Pues el punto 1, por ejemplo, en color rojo, lo poníamos en el botón y luego el 2 en la pantalla, para que vieran un poco cómo era el proceso que debían seguir a la hora de tomar una representación fotográfica. Entonces, esto nos permitió abrir un poco el diálogo en torno a cómo es el centro de Alzheimer, ¿no? Es un centro estupendo, maravilloso, que les invito nuevamente a que lo visualicen a través de su página web, porque tiene múltiples posibilidades para poder desarrollar diferentes actividades. Pero como siempre, digamos, utilizábamos una imagen de referencia del detonante. En este caso, dentro del imaginario de Salamanca, pues la pareja albercana es como un referente. Entonces partimos de esa imagen para luego incorporar artistas contemporáneos, tanto en blanco y negro como a color. ¿Qué técnica empleamos? La temática ya se las he indicado. La temática era un poco espacios públicos y diferentes actividades que se pueden desarrollar. Y como temática utilizamos la fotografía digital, que luego imprimíamos en blanco y negro y por último aplicábamos color a esa fotografía, siguiendo la técnica del artista Ukalele, que ella trabaja con acuarela sobre, digamos, imágenes en blanco y negro. Aquí pueden ver ustedes un poco las imágenes del proceso llevado a cabo por cada uno de ellos. Eso sí, los talleres, y lo reiteraré a lo largo de la ponencia, es importante que se repitan el mayor número de veces, que exista una familiaridad de la temática y la técnica para poder llevarse a cabo. Como ven, imprimíamos la imagen que había desarrollado el artista, el participante o la participante en blanco y negro y luego les incorporábamos color con pinceles. Aquí en un principio son las imágenes sin configurar a blanco y negro de los y las participantes. Cada una hizo una imagen fotográfica de aquello que más le interesaba o le resultaba curioso. Son diferentes partes del centro. Como ven, las vistas son inmejorables. Y luego esta parte procesual en la que se incorporaba color. Cada artista iba tomando su propia referencia, no eran como reiterativos, el estilo ya se iba empezando a gestar en sus obras. Esto es algo que bien es cierto que se puede dislucir conforme vayan desarrollando más número de talleres, ¿no? Conforme vayamos avanzando el programa, pues digamos ese desarrollo artístico se va haciendo más determinante. Otro taller que llevamos a cabo fueron paisajes, jardines impresionistas, en la que partimos del concepto de jardín y cómo es un espacio saludable y cómo podíamos hacerlo más ergonómico. Como detonante utilizamos la obra de Eugene Delacroix, las flores es algo que les encanta a los y las participantes. De hecho, fue una temática en la que ellos nos plantearon. Y nos servimos, por ejemplo, de una visita del Museo Thyssen de Madrid, España, para poder llevar a cabo todo ese recorrido de diferentes artistas que trabajaban en el tema del jardín. ¿Qué técnica empleamos? El de collage. Es una técnica similar al collage, pero en este caso es rasgando diferentes texturas. Pueden ser telas, fotocopias, papeles de diferentes texturas y luego las pegábamos sobre un soporte papel. Y también podíamos utilizar acuarela.
Aquí pueden ver un poco cómo es el proceso llevado a cabo. En algunas ocasiones, el simple hecho de abrir ese pegamento nos resultaba complejo y por eso siempre es muy positivo tener la ayuda de un educador al lado que guíe en el proceso. Aquí vemos diferentes maneras de abordar esa temática. Otro de los talleres que llevábamos a cabo, y voy a ir un poquito más deprisa para no dilatarme demasiado en mi comunicación, fue Huellas de la Memoria, en la que trabajamos las diferentes señales y rastros que deja el ser humano a lo largo de sus vivencias, ¿no? La técnica utilizada fue el Colagraph, que es similar a la anterior, pero esta vez recortando y no rasgando trozos de diferentes texturas. Igualmente, partimos de una imagen que para todos ellos era muy conocida, como fue la imagen de las cuevas las cuevas rupestres, en este caso de Santa Cruz, y a partir de ahí lo enlazamos con obras como, por ejemplo, la de Richard Hamilton, en la que hacíamos referencia al cuadro de Velázquez, Las Meninas, que también es archiconocido por ellos y es un buen detonante para, a partir de él, sacar diferentes temáticas que pueden interesar. Cómo preparábamos en este caso la matriz para ir pegando diferentes elementos, luego cómo aplicábamos la tinta. Aquí requeríamos de varios días para hacer ese mismo taller. Entonces, en primer lugar, pegábamos las texturas sobre un soporte, luego a continuación, al día siguiente, cuando estaba seco, procedíamos al entintado de ese soporte. Y luego, por último, procedíamos a iluminar esa estampa que resultaba de esa impresión previa. Y por último, firmaban y la numerábamos. Por un lado, aquí pueden ver un ejemplo de matriz con diferentes texturas ubicadas a elección del propio participante y luego cómo obteníamos el resultado final. Y como ven, los resultados son bastante diferentes y bastante personales. Incluso en algunos eran tan figurativos los resultados que buscábamos un nombre o un título para esa obra. Otro taller también muy interesante fue Un gesto y una historia, en la que trabajamos a partir de la temática del trabajo. Los participantes nos contaban en qué habían trabajado, cómo habían desarrollado su labor vital a lo largo de sus vidas y nos permitía un poco establecer el diálogo y la comparativa y analogía entre el concepto artista, cómo se desarrolla a lo largo de los años, y el concepto de trabajo que ellos o ellas habían desarrollado. Algunos, por ejemplo, habían sido agricultores, costureras, incluso tuvimos a un catedrático y cada uno de ellos nos contó su proceso de trabajo, anécdotas de aquel trabajo que habían vivido. Partimos de la obra de Ángelus de Justas Millet, que precisamente habla sobre el trabajo, para luego dar cabida a otras obras que trabajaban también la misma temática o similar. ¿Cómo trabajamos? ¿Con qué temática? Empleamos acrílico y témpera sobre tabla. Cambiamos de formato para darle un mayor empaque a la obra artística y incorporamos los caballetes como medio de experimentación artística. También establecimos varias fases dentro del mismo taller, la fase de imprimación de tablas y luego la fase en la que ya incorporaban color. Otro taller que sirvió un poco de pausa para ver un poco cómo se habían desarrollado los talleres es el taller Nunca es tarde si la dicha buena. Y este hace un poco referencia a la comunicación que ayer el doctor José María Corrales Vázquez hacía sobre la experiencia es un grado, ¿no? Pues aquí nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para favorecer al mayor el bienestar, como también el doctor profesor José del Barrio del Campo trató ayer. Y bueno, y cómo incorporar esa psicología positiva al verse estos participantes resalcidos y ver cómo existen vínculos y relaciones entre las obras que ellos habían realizado y artistas legitimados. Simplemente pusimos en valor la obra artista que figura a la izquierda de nuestros participantes y a la derecha obra de artistas legitimados, cómo hay parecidos razonables entre ellos. Y a partir de ahí generamos el diálogo. Aquí, por ejemplo, con la obra de Marrosco, la obra de Tombly,
son referentes del expresionismo abstracto que nos ayudaron muy bien a ver reflejado la valía de estos participantes. Otro taller basado también en la idea de construir de la esencia del ser de la naturaleza es el taller Trazo, sencillez de lo cotidiano, en lo que trabajamos la tinta china y plumillas sobre papel gris estraza. El papel gris estraza es el típico papel que se utiliza para embalar, por ejemplo, productos como puede ser pescado, que también es un papel de muy bajo coste, es un recurso fácil de encontrar y que también les surgió el diálogo a través de esta herramienta, de este papel. ¿Por qué? Porque era el papel en el que antaño, al menos en España, se envolvía este tipo de productos y a ellos les parecía curioso el poder trabajar sobre esta superficie. Trabajamos también ubicando diferentes bodegones de plantas que había alrededor, tanto del centro como plantas silvestres. Aquí pueden ver los resultados. Otra técnica también que funcionó muy bien fue la técnica de la cianotipia, que si ustedes quieren ampliar conocimientos, la pueden encontrar en mi tesis doctoral, que luego a continuación se la indico para que se la puedan descargar, que está pública. Es un proceso químico no tóxico en el que nosotros aplicamos sobre diferentes soportes esta combinación química, la dejamos secar y luego mediante luz solar o bien luz ultravioleta podíamos incorporar diferentes objetos y generar composiciones distintas. Estos talleres se llevaron a cabo tanto en el Centro CRE como en la asociación. Luego, una vez que le ha incidido la luz, bien artificial o bien natural, sobre la superficie, procedemos al lavado del soporte. De esta manera fijamos la composición química y obtenemos resultados como estos, bastante sencillos. Por otra parte, y ya vamos a ir finalizando toda esta, digamos, archivo de talleres, hablamos del taller Memorias, en el que trabajamos con objetos personales de los propios participantes, además de incluir la técnica del carboncillo para dibujar, cartulinas y cámara fotográfica. Igualmente, partimos de una obra de un artista que nos sirva como nexo de unión con otros artistas. Aquí, por ejemplo, como pueden ver ustedes, trabajamos el objeto, que es lo que nos proporciona ese objeto, qué recuerdos nos proporciona, dibujan ese objeto y lo metemos en pequeñitas cajitas, pequeñas cajas que nos servirán para el recuerdo. Otro de los talleres que llevamos a cabo, utilizamos, por ejemplo, Google Street View para buscar localizaciones sin salir dentro del taller por diferentes zonas de Madrid capital, que es donde viven los diferentes participantes con los que hemos asistido, ¿no? Entonces buscamos diferentes localizaciones que a ellos les traía algún recuerdo específico, por ejemplo, el lugar donde se dieron el primer beso, en la visita a los trenes de Gran Vía, por ejemplo, la celebración del Año Nuevo en la Puerta del Sol o la Puerta de Alcalá, haciendo referencia a una canción muy, pues muy interesante que tiene Víctor Manuel y Ana Belén, cantautores españoles. Para dar paso, por ejemplo, aquí en este caso, todos los talleres intentábamos que tuvieran un hilo conductor, es decir, que un taller nos llevara al diseño de otro taller distinto. Y el anterior taller nos llevó a generar ciudades visibles para trabajar la idea del mapa, la idea de la ubicación y de la orientación dentro de la realidad que ellos y ellas tienen. Trabajamos como técnicas el mapeado con acetatos y rotuladores permanentes que nos permitió calcar diferentes monumentos o locales de Madrid para luego generar un mapa que ellos colocaban para ver cómo era Madrid en realidad y las diferencias con las que se encontraban hoy en día. Por último, otro taller es Esencias. Es un taller en el que trabajamos el olor y cómo el olor nos permite recordar. ¿Qué técnicas utilizamos? Utilizamos esencias de diferentes colores y también utilizamos tomillo, hierbabuena, menta, lavanda y también artistas que trabajan a través del olor. Aquí he de indicarles que el olor hay que trabajarlo, pero siempre teniendo en cuenta que las personas adultas no se encuentran, mayores no se encuentran en un estadio muy avanzado de la enfermedad, porque es verdad que pierden el olfato. Y entonces aquí, en concreto, uno de los participantes nos comunicó que había perdido el olfato, con lo cual
no pudimos trabajar de manera activa. Pero sin embargo le dimos la vuelta y él trabajó dibujando el recuerdo de la maquinaria con la que él trabajaba en sus labores del día a día. Aquí vemos diferentes propuestas. También trabajamos la cartografía de vida a través del dibujo y cartulinas, y nos representaron gráficamente aquellos recuerdos que a ellos les resultaban más interesantes, ¿no? Igualmente lo incorporamos esos recuerdos en pequeñas cajitas para que el recuerdo no se escapase. Entonces aquí trabajamos un poco el concepto de arte contemporáneo que aboga más hoy en día. Aquí veis diferentes postales de esos trabajos y yendo ya y finalizando, trabajamos también a través de los retales, la experiencia y la emoción, a través de la vestimenta, ¿no? Cómo nuestra manera de vestir nos proporciona sensaciones táctiles y nos genera recuerdos. Aquí trabajamos la técnica del patchwork porque es verdad que tuvimos algunas costureras en el taller. Partimos de diferentes obras que nos invitaban a hablar de diferentes temáticas, del mar, del agua, del aire, de la naturaleza, del paisaje, y generamos una instalación con diferentes texturas y esa instalación la deconstruimos, cogimos esos materiales, los cortamos y generamos obras con pequeños collages. Y ya el último de los recursos que les voy a mostrar, que ya estoy casi fuera de tiempo, es la visita a museos de Madrid. Estuvimos en museos como el Reina Sofía, el Museo del Prado en 2 ocasiones, el Museo del Traje, la Real Fábrica de Tapices y el Jardín Botánico. ¿Para qué? Para que estas personas pudieran disfrutar de la vida cultural de su ciudad, tanto participantes como cuidadores. Entonces, trabajamos el diálogo, la comunicación a través de las obras de arte y trabajamos también a partir del regalo souvenir como elemento que reforzase el recuerdo. Por último, como sistematización de datos, partíamos de ese formulario resumen que les indiqué anteriormente, establecíamos una ficha por cada participante y luego, digamos que establecíamos un análisis de las categorías. No voy a entrar en detalle, simplemente les voy a comentar que preguntas eran como que nos formulamos para desarrollar el análisis, si han manifestado interés y atención en el proceso del taller, si han completado el taller y si habían disfrutado en la participación del taller. Este formulario lo establecíamos conjuntamente con auxiliares y con personal del centro para evidenciar que esa observación que nosotros como educadores artísticos habíamos llevado a cabo se hacía pertinente, ¿no? Como conclusiones para finalizar, he de denunciar que invitamos a trabajar en capacidades como la concentración, la perseverancia, la disciplina y la creatividad, además de la paciencia. Servimos también como respiro para familiares cuidadores, ya que dejaban en nuestras manos por esa hora y media el cuidado de su ser querido, con lo cual es de agradecer. Estuvimos trabajando también esa actividad cerebral, ¿no? Como el cerebro, pues la parte creativa se activa y por lo tanto el pensamiento divergente. También ayudamos a acercar temáticas que fomentasen esa comunicación. Había participantes que apenas dialogaban entre ellos y simplemente el hecho de hablar de un tema que sea cercano para ellos, pues invita a ese diálogo y a ese discurso y por tanto fomentamos su restablecimiento de la identidad. También de una manera, digamos, más fluida, intentamos abordar el disminuir temblores y trabajar la precisión manual. No dábamos pie a enfrentar al participante con su posible discapacidad, ¿no? Sino que intentábamos abordarlo desde un punto de vista en el que distrajéramos al participante y que pudiera tener valía para desarrollar estos talleres. Y por no decir también cómo a través del uso de diferentes utensilios pues favorecimos la psicomotricidad. Por lo tanto, creemos oportuno que el arte y la educación artística pues sirve como estímulo no solo cognitivo, sino también emocional, visual e intelectual para efectos de la enfermedad de Alzheimer o no de la enfermedad de Alzheimer, ya que estos talleres se podían abordar por todo tipo de público, ya fuera adulto mayor o no. Con lo cual, contribuíamos a la mejora de la calidad de vida y autoestima. Y por ende,
a la interacción e inserción social del ámbito de las intervenciones no farmacológicas. Consideramos oportuno que, igual que se trabaja la fisioterapia, la danzaterapia, por ejemplo, o terapia con animales, se puede trabajar también el arte para ayudar al participante a preservar sus capacidades funcionales, motoras y ejecutivas por más tiempo. Y como colofón, sin entretenerme mucho más, simplemente indicarles que Saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias a la organización, al comité científico e investigador por esta invitación y cualquier consulta que deseen realizarme estoy a su entera disposición. Aquí le dejo una relación de posibles artículos que le pueden interesar sobre el tema y nada más. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Sin duda alguna es maravilloso todo el trabajo que nos ha presentado hoy.